Entonces, hermanos, voy a compartir la presentación y quiero comenzar con una imagen, ¿no? ¿Qué pasaría que ustedes vieran un anuncio como este? ¿No? Es un carro, se ve un carro nuevo, ¿no? Un carro, inclusive hasta sin placas, ¿no? Es una marca de las buenas, no sé el valor que tenga este auto, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a comprar un carro? A ver, quién quiere participar? ¿A quién tenemos el día de hoy? ¿Alguien quiere participar o escogemos a alguien al azar? Vamos a escoger a alguien. Está Efren Saldívar. ¿Puede abrir su micrófono, hermano, por favor? Hermano Efren, ¿puede abrir su micrófono? ¿Quiere participar? Ah, está ocupado. Bueno, Ok, perdón, hermano. ¿Quién quiere participar? ¿Quién más hay? Yo. Ok, hermano Juan Bien. Carlos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Eh, ¿Qué tal que, digo, en algún momento, no sé si usted haya adquirido, pensado en adquirir un auto? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal que viera este anuncio, ¿no? ¿Y qué sería lo primero que revisaría del auto? Si usted lo... Eh, Ah, pues primero que pues funcione bien y pues facilidades de pago o el precio, ¿no? exacto, ¿no? El precio. Y bueno, ya vemos el precio, pero digamos que lo primero por lo que lo vamos a comprar es porque nos gustó, ¿no? Porque lo Sí, vemos bonito y a lo mejor se adapta a nuestras necesidades. En este caso, pues vemos que es una camioneta, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo este anuncio y luego vería esto, ¿no? Si se adapta a nuestras necesidades, qué tecnología trae, qué seguridad trae, y después tocaría ver esto. ¿Ustedes comprarían este auto? Ah, no, ya no. Pues en efecto, hermano, pues de eso se trata esta sesión. Muchas veces como hombres, como varones, damos una imagen o proyectamos una imagen en nuestro exterior, ¿no? Pero realmente en nuestra espiritualidad, en lo que importa, tener una relación con Dios, nuestro corazón, pues a veces estamos como el motor de este carro, oxidados, ¿no? Y damos a lo mejor una imagen de prosperidad, damos una imagen inclusive a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, de una, un éxito, ¿no? Pero realmente nosotros como hijos de Dios, nuestra esperanza radica en que tenemos una eternidad, ¿no? Que buscamos vivir esa eternidad. Y ahí nuestras inversiones, ¿cómo están? ¿Cómo estás invirtiendo en tu eternidad? ¿No? En tu espiritualidad. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Por qué? Porque de principio vemos a la persona, ¿no? Y podemos percibir algo pues, de éxito, lo que sea, pero finalmente lo que importa como hijos de Dios también, y creo que más incluso de lo que hay en nuestro exterior, que hay en nuestro interior, ¿no? Porque ahí es donde radica realmente la visión de Dios. Vamos a abordar esta sesión desde ese punto de vista espiritual, ¿no? Y vamos a ver qué es a lo que nos enfrentamos como varones para poder tener esta relación y que nuestro motor, nuestro corazón cambie, ¿no? Y que esté activo, que esté bien engrasado, que podamos tener una relación con Dios, una espiritualidad y posteriormente una eternidad sana, ¿no? Como les decía, esta es la penúltima sesión de la serie de Nueva Administración y esto nos enfila para culminar esta serie
con, eh, con uno de los temas que más nos interesan como hombres, ¿no? Pero vamos a adentrarnos más en este tema. Vemos que nos pasamos vemos la vida como un botín, ¿no? ¿Por qué? Porque salimos a la vida y en nuestro trabajo queremos, nos esforzamos o damos el extra para poder generar o cubrir ciertas necesidades, ¿no? Que desde nuestro punto de vista son importantes. Hay muchos que, como aquí dicen, ¿no? Queremos mejores ingresos, una casa más grande, que nuestra familia no le falte nada o que la gente nos respete, ¿no? Inclusive buscamos un renombre, un respeto de acuerdo a nuestra profesión, ¿no? Y eso, pues, como hijos de Dios, pues está bien, ¿no? Realmente está bien porque es algo que también nos promete Dios, ¿no? Pero también hay un problema, ¿no? Como dice, muchos hombres están logrando la conquista por fuera, pero se están dejando saquear por dentro, ¿no? Y están dejando de lado inclusive valores, inclusive pues la relación con Dios, ¿no? Ese contacto con el Espíritu Santo que nos guía como hijos de Dios, ¿no? Que nos detiene de hacer cosas, inclusive nos guía para tomar decisiones, ¿no? A veces a mí me ha pasado cuando tengo que tomar una decisión complicada, pues oro y sé que cuando Dios me dicta la dirección y tomo la decisión en relación a lo que Dios me dice, aunque de momento vea la situación complicada, realmente pues es para, esa batalla ya está ganada, ¿no? Y eso es lo que buscamos con esta sesión, empezar a reforzar la espiritualidad, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta a mí manejar, ¿no? Nuestra espiritualidad es como un camino, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en un lugar donde son pastizales, ¿no? Y nosotros tenemos que caminar diario por ese camino, ¿no? Y entonces se va haciendo, realmente con nuestras pisadas se va marcando el camino, ¿no? Y aunque la hierba crezca de ambos lados de ese camino, pues el camino ahí permanece. Pero cuando empezamos a dejar de caminar por ahí, no sé, pasamos 15 días sin ir por ese camino, un mes, también se cubre de hierba, ¿no? Y entonces llegamos a ese camino y pues perdemos, no sabemos en dónde estamos o cómo empezar a caminar. Y eso muchas veces nos pasa con la espiritualidad. El camino del cristiano es una batalla de todos los días, ¿no? Si lo empezamos a dejar de lado, si empezamos a dejar nuestra relación de lado, ese camino finalmente se empieza a desaparecer o se empieza a secar esa relación con Dios. Entonces, es complicado a veces encontrar ¿qué fue lo que hice, no? Para poder estar cerca de Dios, porque en algún momento yo sentía que Dios me guiaba, hoy ya no escucho tanto su voz, hoy ya no oro como antes, ¿no? O inclusive hoy oro y Dios no me responde. Entonces, no es que Dios no nos responda, más bien no estamos escuchando su voz. Y vamos a ver, dice, el altar antes que la acción, ¿no? Y vamos a ver qué es nuestro servicio versus nuestra relación. Dice, muchos líderes, hablando en el tema de líderes en todos los ámbitos, líderes en la iglesia, líderes en nuestra casa, líderes en el trabajo, líderes de nuestros hijos. Dice, muchos líderes operan bajo un activismo espiritual, ¿no? Que es como una tapadera de lo que realmente hay en nuestro interior. Dice, creer que el servicio a Dios sustituye la relación con Dios. El hombre moderno suele valorar como ciertas cosas, como estatus, como los logros, como lo mencionábamos, como inclusive hasta nuestro físico, antes que esa relación con Dios. Entonces empezamos a querer servir, ¿no? Y hoy, por ejemplo, dices, me siento fuerte y sé que puedo ayudar a otro hermano a poder descubrir esa relación con Dios, ¿no? Pero finalmente, ¿tú cómo andas en tu relación con Dios? ¿No? Y es por eso que dice el servicio, porque a veces el servicio es engañoso, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Tienes que orar, tienes algún problema, ora, pero aquí la pregunta es, ¿tú lo haces? ¿No? Vienes con tu esposa, a lo mejor
si tu esposa trabaja, tiene temas en el trabajo o temas de salud inclusive, y nuestra respuesta, pues ora y pídele a Dios, pero ¿tú lo haces por ellos? Entonces, toda esa relación, no es lo mismo servir a Dios llevando inclusive un ministerio que tu relación con Él. Dice, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Dice, no puedes dar lo que no tienes. Si tu altar está seco, tu liderazgo será estéril. El hacer sin ser produce líderes agotados, cínicos y propensos a la caída moral. Y esto nos lo dicta en Juan 15:5, ¿no? ¿Quién puede leer este versículo? Juan 15:5. Alguien que lo tenga, abra su micrófono y Yo, léalo. 15. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, hermano. Entonces vemos cómo en esta cita bíblica, en esta palabra de Dios, nos dice, pues yo soy la vid, ¿no? Y vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo permaneceré en él, ¿no? Este lleva mucho fruto. Entonces, es por eso que nuestra relación con Dios debe de ser, es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de nosotros es lo que vamos a dar y es lo que va a dar el fruto, ¿no? Entonces, podemos tener el mejor servicio, podemos dar el mejor servicio, inclusive ser desprendidos, ¿no? De nuestros bienes para el servicio a Dios, pero lo más importante es tener muy, muy firme nuestra relación con Dios, ¿no? Porque finalmente el dar, como dice aquí, ¿no? Dice el dar, el hacer sin ser, o sea, el ser, el hacer la acción sin ser la buena acción en nombre de Dios, pues finalmente es algo que nos va a agotar, nos va a llevar a un agotamiento y nos va a llevar a un punto en el cual nos vamos a hartar, ¿no? Y esa es la realidad, hartar de lo que estamos haciendo, de la buena de la buena obra que estamos haciendo si no está sustentada por Dios, ¿no? Y entonces vemos esto, cómo podemos ir descifrando en qué situación estamos, ¿no? Dice inventario de activos y pasivos, la mayordomía del espíritu. Dice, un administrador eficaz no tiene los números reales, ¿no? Pero la mayordomía del espíritu exige una mirada cruda y honesta, como un estado de resultados de nuestra vida privada. Dice, aquí dice, la mayordomía del espíritu exige una mirada y cruda y honesta. ¿Cómo es esa mirada? Necesitamos tener un momento de introspección y decir y definir en dónde estamos parados, ¿no? Y ser muy honestos con nosotros, porque hay muchas veces, yo me he cruzado con algunos hermanos que me dicen, es que a veces tengo problemas, trabajo mucho y no me rinde el dinero, tengo muchos problemas con mi esposa, ¿no? Inclusive amigos en el trabajo y todo. Entonces, le digo, pues, ¿qué estás haciendo mal? No, pues yo estoy haciendo todo bien, sino que pues la circunstancia, ¿no? No me rinde el dinero por la situación del país, no, peleo mucho con mi esposa porque, pues, no sé, ella está mal, ella es el problema, ¿no? Entonces, aquí vemos que necesitamos muchas veces tener ese inventario, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, porque no son situaciones, nosotros queremos ver las situaciones como separadas, pero realmente, pues todo va en conjunto, ¿no? Porque si nosotros como líderes estamos haciendo un buen trabajo, sí, va a haber problemas, ¿no? Y nos lo adelanta en la misma palabra, ¿no? Que en el mundo habrá aflicciones, vamos a tener problemas, pero finalmente esos problemas van a desaparecer, se van a desvanecer cuando estamos firmes en la palabra. Pero hay veces que entramos en un proceso que nos dura años, ¿no? Años, cambiamos de trabajo y seguimos en la misma, o inclusive vamos a terapias de pareja y de momento pues, se calma la cosa, pero otra vez tenemos una relación dañada con nuestros hijos. Entonces, eso es cuando necesitamos tener una auditoría interna, ¿no? Dice, y hay una definición que acá lo puse, ¿no? Pasivos ocultos, identificar la amargura, el orgullo y los ídolos del corazón, ¿no? ¿Cuáles son esos ídolos del corazón? El éxito, la vanidad, la validación,
el control, ¿no? Porque a veces nos descontrolamos y tomamos decisiones arrebatadas, o lejos de generar la paz en nuestros hogares, pues generamos más problemas, ¿no? Entonces, todo eso es tener pasivos ocultos. ¿Por qué? Porque finalmente eso es, ¿qué es un pasivo? Lo que nos va restando cosas, ¿no? Lo que estamos pagando que no nos está generando nada. Entonces, como pasivo, pues esto nos resta nuestra relación con Dios, nos estorba para tener una relación con Dios y finalmente esto que el mismo Dios nos pide que se lo entreguemos, porque son batallas que hay muchas veces que no podemos hacerlas solo o por nuestra propia voluntad, y Dios nos dice, pues entrégamelas. Entonces, para eso necesitamos tener esa introspección. Dice, la auditoría de lo secreto, la integridad es la moneda del reino. Ser íntegros es lo que nos va a dar, nos va a empezar a dar inversión para la eternidad, ¿no? Lo que haces cuando nadie te ve determina el peso de tu autoridad cuando todos te miran, ¿no? Y muchas veces, pues nos comportamos de una manera cuando estamos en público y en lo privado, pues somos totalmente diferentes, ¿no? Y es una situación que nos pasa. A mí, en alguna ocasión, mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años, un día me dijo, ¿no? Porque me enojé mucho y me exalté y todo, y me dijo, oye, pero ¿cómo vas a Conquistadores si ahí eres diferente, ¿no? Bueno, a su forma de expresarse. Y sí, créanme que me dio como me cayó como un balde de agua fría eso, ¿no? Y son cosas que realmente nos pasan, o sea, necesitamos tener como esa administración también de de nuestra vida, ¿no? Si en la iglesia a veces nuestros hijos cometen algún error que nos desespera, que ahí nos controlamos, ¿no? Y decimos, ahorita en la casa vamos a hablar, ¿no? Pero en el momento, pues no pasa nada, ¿no? Y ya en lo que llegas tal vez a tu casa, hasta lo platicaste, ya lo procesaste, ya llegas y ya no pasa más, ¿no? Pero en la casa es diferente, ahí reaccionas y somos reactivos, ¿no? Y muchas veces nos enojamos, levantamos la voz, y esa es la diferencia, ¿no? Por eso necesitamos tener esa auditoría de lo secreto, ¿no? Y aquí nos da una cita que es Proverbios 28:13, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, muchas veces, pues traemos ahí pecados arrastrando, ¿no? Y que no nos dejan avanzar y que lejos de a lo mejor ni siquiera expresarlos con alguien más, sino con Dios, que salga de nuestra boca de decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, yo he pecado de esta manera, porque de esa manera es como reconocemos lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿no? Y podemos empezar a actuar para cambiarlo. Pero muchas veces aplica ese dicho no es un dicho, ¿no? Más bien hay una canción ahí del mundo que dice, si no me acuerdo, no pasó, una cosa así, o es un dicho, ¿no? Entonces, es algo similar. Si no lo digo, pues es porque no está pasando y no lo acepto, pero sin embargo está pasando porque afecta tu vida, ¿no? Entonces, aquí es claro lo que dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y confesarlos de verdad a Dios, o inclusive a algún hermano, o a algún familiar, o algo, ahora sí, con quien más confianza tengan, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso, simplemente el hecho de sacarlo, es lo que nos permite empezar a trabajar en dejar todas nuestras malas prácticas de lado, ¿no? Vemos que también debe de haber una disciplina como capital, dice. Es una inversión estratégica, la disciplina como capital. Dice, en el mundo financiero, el interés compuesto genera riquezas, pero en el reino la constancia en las disciplinas genera autoridad espiritual. Y esa disciplina, esa disciplina no son cargas, sino son inversiones de alto rendimiento, ¿no? Tomando el tema de administración, vamos a verlo así. ¿Qué estamos invirtiendo? Porque ¿qué son estas inversiones estratégicas? O más bien, ¿qué son estas disciplinas que nosotros tenemos que adoptar? ¿No? Pues hay tres. Dice aquí,
la palabra de Dios como un manual de operaciones. En Salmo 119, 105, quien lo quiera leer, por favor, abra su micrófono. Salmo 119, 105. Vamos a ver qué dice. Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vamos a ver qué es un manual. Gracias, hermano. Vamos a ver qué es un manual, finalmente lo que nos está dando, ¿no? Dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y dice, manual de operaciones. Dice, no es literatura, es el código fuente de la realidad. Meditar en ella reprograma la mente del líder. Entonces, en toda la Biblia nos habla de líderes que se equivocaron, de líderes que también acertaron y también de líderes que levantaron de esa equivocación, ¿no? Vemos, la Biblia está llena de mucha enseñanza en ese aspecto del liderazgo, de la equivocación, del pecado, ¿no? De cómo Dios perdona. Entonces, ese es nuestro manual. La Biblia se convierte en nuestro manual de operaciones, ¿no? Y después viene algo importante, que es alineación de la visión, ¿no? La oración, dice, con frecuencia, perdón, es la frecuencia de radio donde el siervo recibe las coordenadas del soberano. Sin oración, solo estamos adivinando el camino, ¿no? Y ahí dice Jeremías 33:3. Quien lo tenga, por favor, si alguien quiere participar, Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces vemos la alineación de la visión y aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen o ustedes piensan que Dios no sabe lo que necesitamos? Que a lo mejor si Él quisiera nos los podría dar sin siquiera orar, ¿no? Pero aquí lo importante de la oración, que es que cuando tú oras por algo, cuando tú le pides a Dios algo, es porque ya eres consciente que lo necesitas, ¿no? Muchas veces, igual tomando el ejemplo de estos varones que nos hemos equivocado y que a veces estamos dando vueltas en lo mismo y no hay un crecimiento, un cambio, es finalmente también porque nos falta la alineación con la visión de Dios, ¿no? Hay muchas veces que tratamos de emprender y ese emprendimiento pues no sale, ¿por qué? Porque mucha de esta visión no está alineada con la de Dios, ¿no? A través de la oración es como reconocemos nuestra necesidad y entonces la podemos expresar, ¿no? Y en ese momento es como Dios empieza a obrar o Dios empieza a mover los hilos para que ese milagro que tú estás esperando ocurra, para que ese nuevo trabajo que a lo mejor necesitas llegue a tu vida, para que esa restauración en la relación con tu esposa se llegue, ¿no? Pero muchas veces necesitamos ser conscientes y por eso Dios nos pide orar, porque es como una plática, ¿no? Porque cuando ya lo declaras con tu boca o ya sale de tu boca es porque ya lo pensaste, ya lo sentiste y tú ya sabes que lo necesitas. Entonces es cuando Dios empieza a obrar. Por eso es la importancia de la oración, ¿no? Y aquí dice, a la alineación de visión, ¿con quién? Con la de Dios. Y vamos a ver un tercer punto, ¿no? Que es gestión de energía. Y esto viene a través del ayuno. Y eso viene en Mateo 4:4. Si alguien tiene la cita, por favor, léalo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esta cita es Jesús enfrentando a Satanás, porque Satanás lo tienta. Sí conocen toda esa historia, ¿no? Cuando Satanás lo tienta y lo lleva donde, y le dice, ¿no? Si tienes hambre, pues dile a esa roca que se convierta en pan y pues cómelo. Entonces, Jesús le responde con esta cita, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Dice, el administrar el hambre física para potenciar el hambre espiritual. Es decir, el cuerpo
enseñarle al cuerpo que no es el que manda, en este caso a la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dejamos que nuestra carne empiece a mandar, nos empezamos a llenar de energía, ¿no? Y a veces yo pienso, ¿no? ¿Por qué necesitamos o necesitaríamos trabajar por una casa más grande? ¿No? Porque a lo mejor nuestra necesidad, dices, bueno, pues es que tengo 2 hijos y necesito 3 recámaras o 4 recámaras y un baño, ¿no? Pensando en algo. Pero ¿por qué? Te apuesto que si Dios te permitiera tener un departamento, tú te acomodas y cumple tus necesidades, ¿no? Y a lo mejor no tendrías por qué invertir más tiempo en trabajar y dejar a tu familia, ¿no? O a veces, no sé, por alguna propiedad de un carro, tal vez, ¿no? El ejemplo que veíamos, trabajamos de más. Entonces, finalmente eso es por el ego, ¿no? Y eso es lo que mueve a nuestra carne, ¿no? Hay veces, hay que diferenciar a veces de nuestra necesidad versus nuestro ego, ¿no? Y hay veces que nosotros nos permitimos o tenemos la oportunidad de hacer esa inversión, pero hay veces como la parábola de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿no? A veces estamos en vacas gordas donde podemos permitirnos ciertos lujos o invertir en ciertas cosas, en una vacación un poquito más producida, pero hay veces que no lo podemos hacer, ¿no? Y hay veces que por apariencia, pues ahí andamos pidiendo préstamos o metemos tarjetazo, y ¿por qué? Porque eso finalmente es lo que nos duele en la carne, ¿no? Y el ayuno va precisamente enfocado a eso, en controlar a nuestra carne. ¿Para qué? Para que no nos gane, porque eso es lo que nos duele, ¿no? El ego, ver que a lo mejor otro varón está creciendo más que tú económicamente, o están compitiendo por algún puesto en el trabajo y él sí lo consigue y tú no, y tú te percibes con mejores herramientas para lograrlo, ¿no? Entonces, eso es por lo que nos dice gestión de energía. Eh, entonces, vamos a ver que estas disciplinas son las que tenemos que tomar. Primero, tener como presente en nuestro manual de operaciones, que es la palabra de Dios. Y después de eso, alinearnos con la visión de Dios a través de la oración, ¿no? Y estar en gestión de nuestra energía. ¿En qué momento de tu vida estás hoy para poder gestionar esa energía? Hoy, estás en el mood de vacas gordas, donde puedes trabajar, ahorrar y tener, empezar a tener o construir algo para más adelante, para el futuro, o te estás desviviendo y luchando y remando contra corriente, y pues estás desperdiciando todas tus energías, ¿no? Entonces, eso es lo que como disciplina necesitamos tener. Estos 3 puntos son fundamentales. Vamos con el siguiente punto. Dice, la muralla del carácter. Dice, un hombre sin dominio propio es un riesgo para su organización, su familia y para sí mismo. Dice, la mayordomía del espíritu se manifiesta en la capacidad de autogobernarse antes de intentar gobernar a otros. Vamos a ver esta cita de 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Quien la tenga, por favor. Bueno, aquí ya la tengo, le voy a dar lectura. Dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, dice la muralla del carácter. Permítame tantito. La muralla del carácter es donde nos pide Dios que, más bien dice, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿no? Dice, el autocontrol actúa como el departamento de seguridad, ¿no? Del alma, bloqueando ataques de ira, de lujuria o de codicia. Entonces, es tener como ese carácter blindado para que en un arrebato, cuando se nos presente una situación en donde tengamos que tomar una decisión que enfrente una tentación, podamos ser íntegros, ¿no? Y poder tomar la decisión, pues correcta,
¿no? Y alejarnos de esa situación. Dice, el máximo nivel de administración espiritual es usar el poder para potenciar a otros, no para exaltarse a uno mismo, ¿no? Entonces vemos este blindaje espiritual, ¿no? Que de por sí Dios ya depositó en nosotros, ¿no? Como dice en la cita bíblica, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? De poder, ¿para qué? Para gobernarnos, dice, de amor y de dominio propio, de amor propio, ¿no? Porque a veces el poder o el enfrentar una tentación también tiene que ver con amor para nosotros, ¿no? Los que estén lidiando a lo mejor con alguna adicción, a alguna sustancia o inclusive aquí como lo menciona, la lujuria, la pornografía, pues es no hacerlo, ¿no? Porque es contaminar nuestro cuerpo y es por amor propio que no debemos de hacerlo, ¿no? Y Dios de por sí ya nos puso un espíritu de dominio propio, solamente necesitamos activarlo, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente. Entonces vamos a ver 4 situaciones en las cuales, como dice ahí en la pregunta, ¿no? ¿Te identificas? Perdón. Dice, el primero dice síndrome del camaleón, ¿no? Y un término para eso y dice la fragmentación de identidad. Muchos hombres viven vidas compartimentadas. Son uno en la iglesia, lo que decíamos hace rato, son uno en la iglesia y otro en el trabajo y otro en la intimidad. Esta falta de integridad espiritual drena la autoridad y genera una doble vida que tarde o temprano colapsa. ¿Y esto cómo lo podemos sobrellevar? Dice en Proverbios 10:19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, cuando nosotros estamos ya en el Evangelio o espiritualmente ya somos hijos de Dios, finalmente Dios nos va a limpiar, ¿eh? Y eso sépanlo. O sea, no vamos vamos a llegar sucios y como parábola del hijo pródigo, vamos a llegar sucios y lo que va a hacer Dios es limpiarnos. ¿Y cómo nos va a limpiar? Precisamente sacando todo eso que estamos ocultando para poder procesarlo, ¿no? Y a veces, no sé, en la iglesia, poner un ejemplo, ¿no? En la iglesia somos uno, pues ahí, ¿no? Pero en nuestro trabajo, de repente, pues tenemos adicciones o nos gusta, pues tomar lo que no es de nosotros, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a confrontar con eso a través porque Satanás también se encarga de sacar todo eso a la luz, ¿no? Pero finalmente Dios es el único que puede borrar toda esa mancha, ¿no? De ese pecado, ¿no? Y yo creo que si no han pasado por algún proceso similar, o los que lo han pasado estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Que a veces hay pecados que salen a la luz y se nos revelan y a través de ello podemos trabajarlos. Y entonces quitamos esa fragmentación de identidad y nos identificamos ahora solamente como hijos de Dios, ¿no? Y en esa integridad caminamos, ¿no? Dice, el que camina en integridad anda confiado, ¿no? Nos da una paz, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Podemos estar tranquilos, dormimos tranquilos, sabemos que no le debemos a nadie, sabemos que a donde salgamos, no va a haber nadie que nos pueda señalar. Y dice, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Finalmente Dios te advierte. Pues si estás por el mal camino, pues Él te va a quebrantar. ¿Para qué? Para como el alfarero reconstruirte de ese quebrantamiento. Dice, descuido del pozo, ¿no? Y acá dice la dictadura de lo urgente. El hombre moderno confunde estar ocupado con ser productivo, prioriza las demandas externas, ¿no? Correos, deudas, metas personales, y pospone su nutrición espiritual, llegando al final del día con el tanque vacío, inclusive para su familia, ¿no? Y esto es algo que sí como líderes nos corresponde, ¿no? Como líderes de familia,
¿no? Orar por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestro hogar. Y digo, esto ya es un trabajo de introspección, ¿no? Y es la pregunta retórica, ¿sí? Para ti, ¿tú lo haces? Cada noche llegas a dar gracias a Dios por lo que hizo ese día y a pedir por la vida de tus hijos, por la vida de tu esposa, por la tuya misma. Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es, a veces, digo, a mí me ha pasado que de repente hay un correo urgente que va a representar una venta y a la 1 o 2 de la mañana lo sigo redactando, ¿no? Pero dime si a la 1 o 2 de la mañana te levantas de tu cama y te hincas para orarle a Dios. Ese es algo muy tremendo que inclusive cuando estaba preparando la sesión, pues sí me confrontó, ¿no? Dice, implementar la hora de poder. Eh, hay una parte que en alguna ocasión un pastor me dijo, ¿no? Entrega tu diezmo, pero no se refería al dinero, sino al diezmo de tu tiempo, ¿no? Y él me ponía un ejemplo que hoy se los pongo. Nuestro día está cubierto por 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas 40, ¿no? Y que podríamos darle como diezmo a Dios. Y entonces, realmente esas 2 horas 40 de tu día estás en relación con Él. Eso es algo que podemos empezar a implementar en nuestra vida, ¿no? Dice implementar la hora de poder o el primer diezmo del día. No es una opción, es el mantenimiento preventivo del líder. Si no gobiernas a tu agenda te destruirá a ti. Y eso en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros al empezar nuestro día buscamos el reino de Dios y buscamos empezar a construir para nuestra eternidad, o invertir en nuestra eternidad, Dios te va a añadir lo que necesites. Te va a poner los clientes que necesites, te va a poner las ventas que necesites, te va a facilitar el trabajo para poder salir a tiempo de tu trabajo y llegar a convivir con tu familia. Te va a quitar de deudas que hoy en día te tienen atado a un trabajo, a hacer horas extras o a buscar un segundo empleo, ¿no? Entonces, Dios te va a añadir todo eso. Vamos a ver el tercer punto, dice aislamiento del guerrero, ¿no? O la autosuficiencia tóxica. La creencia errónea de que un hombre real debe resolver todo solo, ¿no? El aislamiento es el campo del juego favorito de la tentación y el desánimo. Un administrador solitario es un administrador vulnerable al error del juicio, ¿no? Y aquí, de hecho, el Ministerio de Conquistadores se levanta por eso, ¿no? Porque notamos que como hombres, lo primero que nos preguntan, y eso es en general, ¿no? ¿Cómo estás? Y siempre contestamos que bien, ¿no? Rara vez vamos a decir, no, pues sí estoy mal, ¿no? Estoy pasando hambre, ¿no? Estoy pasando, estoy desempleado, o estoy pasando una economía inestable, o estoy pasando problemas con mi esposa, o mis hijos no me respetan, no sé, el problema que sea, ¿no? Pocas veces respondemos con la verdad, ¿no? Y decimos, ¿por qué vamos a dar a conocer nuestra vida a otros, ¿no? Pero eso es lo que precisamente como dice, lo que la tentación ocupa para aislarnos, ¿no? Y posteriormente destruirnos. Como testimonio yo les puedo decir que a veces yo en el trabajo tenía, tenía problemas o a veces tenía planes, ¿no? Yo empezaba a generar planes para poder llevar más dinero a mi casa, pero eso yo no se lo platicaba a mi esposa, ¿no? Y entonces me preguntaba, oye, ¿cómo estás? No, pues bien, ¿no? Y entonces, digo, no sé si les ha pasado cuando están cargados como de problemas o sobreestimulando su mente para poder generar ganancias, ¿no? O dinero. Que uno se queda callado pensativo, ¿no? El hombre es muy como de estar callado y pensando y luego
estás como sumergido en tus pensamientos y te habla tu hijo y a veces no respondes, tu esposa te habla y no respondes y estás nada más todo el tiempo pensando, ¿no? Y entonces eso a la postre me generó como una situación con mi esposa, ¿no? Donde decía, es que, o sea, ella, pues obviamente, ¿no? Se imaginan otras cosas y entonces yo decía, pues sí, necesito platicarle, porque a veces ya cuando estaba ya en un problema, ya que sí me rebasaba, que ya le tenía que decir, pues luego era, pues es que se pudo haber evitado si en conjunto hubiéramos encontrado una solución, ¿no? Y eso realmente me dejó mucha experiencia, ¿no? O esa experiencia de platicar siempre con mi esposa, ya sea lo bueno o lo malo, porque de eso se trata, ¿no? El matrimonio. O inclusive hay cosas que como hombres decimos, es que luego las mujeres no nos entienden, ¿no? Nuestra esposa no nos entiende, pues platícalo con un hermano, con un amigo, de verdad que funciona, ¿no? Y como dice el dicho, a veces dos cabezas piensan mejor que una. Y dice la cita en Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces esto quiere decir que a veces por alguna situación por la que ya estamos pasando, hay un hermano que ya pasó por ahí y que salió victorioso y que nos puede dar pues una guía, ¿no? De cómo él le hizo para poder librarse de ese problema, ¿no? Y a veces la solución no es quedarnos callados, sino más bien, como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscar a otro hombre para que otro hombre nos pueda enseñar o explicar, ¿no? Hay muchos que, pues acudimos a nuestro padre, hay quien ya desafortunadamente no cuenta con él, pero pues tenemos hermanos, amigos, el pastor, vaya, otro hombre con el cual podemos platicarlo, ¿no? Y que nos va a entender. Siempre poniendo en mente que sea un hombre también con, con- con los preceptos de Dios, ¿no? Porque también nos encontramos hombres que a veces no están muy cerca de Dios y nos dan también consejos erróneos, ¿no? Entonces siempre orarle a Dios para que nos ponga a esa persona que nos puede ayudar, ¿no? A aclarar nuestra mente. Y vamos a ver este punto que dice anestesia digital. El uso del entretenimiento, las redes sociales o el contenido irrelevante para escapar del estrés o de las responsabilidades emocionales, esto atrofia la capacidad de escuchar la voz de Dios y debilita la voluntad, ¿no? En este caso, pues todo lo que hay en redes sociales, yo me dedico a la publicidad, ¿no? Y tengo algunos datos que digo, utilizo para vender, ¿no? Mis servicios, pero dice que una persona pasa en su teléfono alrededor de 20 minutos por hora. O sea, en una hora haces 40 minutos de otra cosa y 20 minutos estás en tu celular. Que uno pasa, bueno, los slides de Facebook o de TikTok, pasas en un minuto 30 slides. Entonces eso es mucha información para nuestro cerebro, ¿no? Que a veces no procesamos, ni siquiera lo procesamos porque estamos ya, y eso nos mete en un mood de que necesitamos consumir más contenido y por eso a veces decimos, bueno, estamos trabajando y bueno, voy a ver tantito mi Facebook o mi TikTok, unos 10 minutitos, y esos 10 minutos se convierten en una hora, porque pues con el impacto que te da la información, te va metiendo, pues está diseñada la aplicación para irte adentrando y estar ahí horas, ¿no? Y porque finalmente eso pues genera dinero para los dueños de esas aplicaciones. Entonces, pues está diseñado para eso. Y eso por un lado, pero hay veces que nos va llevando a contenido que no nos edifica, ¿no? Como a lo mejor muchos videos de violencia o inclusive videos eróticos que nos van metiendo, ¿no? A otros temas sensoriales que en ese momento pues nos alejan, ¿no? De tener esa relación con Dios que necesitamos, ¿no? Dice, la solución, practicar el ayuno sensorial,
El hombre debe aprender a estar en silencio para que su espíritu pueda procesar las instrucciones divinas, cambiar el consumo de distracciones por la producción de un propósito, ¿no? Y a veces pues sí, el tener ese detox de redes sociales, el no agarrar tanto el teléfono y tener como esa oración y conversación con Dios y exponerle, créanme que yo digo, no es como que lo haga todo el tiempo, pero cuando lo hago es como exponerle, a ver, Dios, hoy tengo esta preocupación, ¿no? Inclusive para estas sesiones, Dios, pues tú dime qué es la dirección que quieres para esta sesión, mensaje que necesitan escuchar los varones que se conectan, ¿no? Y ese tiempo que realmente dejo el celular para poder escuchar, créanme que funciona de la misma manera, ¿no? Nos vamos metiendo en esa conversación con Dios y nos damos cuenta que le estamos agradeciendo, estamos preguntando, estamos consultando y Dios nos está guiando, Dios nos está hablando, ¿no? Y podemos escuchar su voz más clara, ¿no? O sentir esa dirección que necesitamos para poder salir de ese problema, ¿no? Poder dejar ese pecado atrás. Dice en Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen o me edifican. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, aquí dice, ¿no? Como Dios nos dio ese libre albedrío y todo nos es permitido, ¿no? Ver, eh, meternos en esa actividad sensorial que queramos, pero no todo me edifica, no todo me deja una enseñanza, no todo me ayuda con mi relación con Dios, al contrario, me aleja. Entonces, tener ese ayuno sensorial o esa anestesia digital, como aquí lo pongo, pues es una solución a lo que a veces nos está alejando de la palabra de Dios o de su dirección. Hermanos, creo que con eso terminamos el día de hoy. Quiero abrir este tiempo de preguntas y consultas, o si alguien quiere compartir algo, adelante. Puede abrir su micrófono. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues solamente agradecer por la enseñanza, sobre todo pues entendiendo de que es, bueno, más importante nuestra relación con Dios, ¿no? El ser antes de hacer, se me quedó muy grabado eso de no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Entonces que el servicio contra relación, y al principio la introducción del carro, ¿verdad? Que podamos estar